Hermanos, ¿puedes voltear tu Biblia, por favor, ahí en Romanos capítulo 12? ¿Se acuerdan que dijimos, verdad? Vamos a hablar acerca de los dones de motivación. Son los dones, hermanos, que brindan ayuda, no tan solo a la iglesia, no tan solo a los creyentes, sino también a los no creyentes. Los dones de motivación, hermanos, usted va a ver, hermanos, que tal vez usted tiene ciertos dones. Y usted va a ver que muchas de las veces usted hace esto, hace lo otro, y como que no se cansa, y como que la gente lo busca porque le gusta cómo da consejos, cómo trata a las personas. Pues tal vez va a traer usted, sin saber, usted está desarrollando un don que no sabe que lo tiene, y ahora usted lo va a empezar a descubrir. Va a decir, wow, este es mío. Este como que yo soy esta persona. Como que Dios me usa en esta área. Y va a ser con el objetivo, hermano, para que usted lo vaya perfeccionando, para que lo vaya practicando, para que lo vaya ejerciendo. ¿Para qué? Para que vaya expandiéndose más y más. Amén. Repito, hermanos, estos dones que vamos a hablar son para el beneficio de creyentes y no creyentes. Les dije la semana pasada que había un problema en la iglesia de Roma. El mismo problema que había en la iglesia de Corintios, hermanos, lo estaba experimentando la iglesia de Roma. Había mucha competencia. ¿Verdad que aquí no hay competencia, hermanos? Gracias a Dios, ¿verdad? La hicimos. Había muchos celos. ¿Aquí hay celos? Ya la hicimos, hermanos. Había divisiones, había grupitos. Aquí no hay, ¿verdad? Pues padre, pues entonces, ¿por qué hablamos de esto para nosotros, hombre? Había competencia de los dones. ¿Aquí hay competencia de los dones? No, hombre, entonces nos equivocamos, hermano. La iglesia de Roma estaba enfrentando un problema similar a la iglesia de Corintios. Y se les subía la gente de Corintios, hermanos. No, y la iglesia de Roma, hermanos, no se dejaban educar, no se dejaban ¿cómo se dice? Enseñar, porque ya se creían los súper espirituales, porque Dios los usaba en un don. Y Pablo, hermanos, se ve esforzado a hablarle a la iglesia de Roma para que no se sientan como que son los los wishy, los superstars, como dicen, perdón la expresión, la super Coca-Cola. Y Pablo nos va a enseñar: lo que tú tienes no es tuyo. ¿Cuánta gente, siempre lo digo, humilla a una persona que tal vez está un poco más fellita que nosotros, o está un poco menos desarrollado, o poco más desfigurado de su cuerpo, lo que sea, y nos burlamos? ¿Alguna vez usted se burló de alguien? Cuando estaba chamaco, joven, antes de conocer a Cristo. Y Pablo lo que va a decir: ¿por qué te jactas, hombre? Si el cuerpo que tú tienes no lo escogiste. Tú no eres guapo, tú no eres guapa porque decidiste ser guapo o guapa. Fue Dios. Entonces tú no te puedes jactar, tú no te puedes atrever de decirle a alguien: ¡hey, mira ese feo! ¡Mira ese chaparrito! ¡Mira ese flaco! ¡Mira ese gordito! ¡Mira! No, ¿por qué? Porque si tú y yo si nos hubiera dado el privilegio de escoger, hubiéramos sido los más guapos, las más guapas de todo el mundo, ¿sí o no? El mejor cuerpo, ¿sí o no? Y cuando Dios usa a Pablo para decir al pueblo que no compita con algo que no lo escogieron ellos, sino fue Dios quien se los dio a ellos. Lo que Dios te ha dado es un regalo de Dios. Si Dios te usa en esto, es por la misericordia de Dios, no porque lo merecemos. Yo no merezco estar aquí de pastor, ni tú tampoco mereces estar sentado donde estás. Tú y yo merecemos estar en lo peor, merecemos estar 6 pies bajo tierra, pero por la misericordia y por la gracia de Dios estamos donde estamos. Amén. Antes de entrar, yo sé que los dones hablan, les dije la semana pasada, habla del versículo 6 al 8. Pero vamos a mirar del versículo 3 al 5 para ver qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. O sea, el Señor quiere que tú y yo seamos humildes.
Que no seamos jactanciosos, que no seamos como los pavos reales, que no seamos unas personas presumidas, unas personas que sacamos provecho acerca de los dones. Porque cuánta gente no se hace rica, cuánta gente no se aprovecha por los dones. Cuánta gente no tiene amistades simplemente nomás porque desarrolla un don y la gente lo sigue y se te sube o se me sube. Y no, el Señor le va a decir a Pablo que le diga a la iglesia que se calme. Tú y yo tenemos que ser humildes. No hay nada más bonito, hermanos, cuando tú y yo somos humildes y cuando Dios nos usa. Gracias. Pero no hay cosa más triste cuando Dios te usa, pero la gente ya ve y que somos arrogantes. La gente te va a buscar solamente por lo que Dios o por el provecho que yo puedo sacar de ti, pero no te va a seguir por la amistad, por la humildad que tú eres. A tu hijo le puede decir que te abrace, dame un abrazo porque le regalaste un regalo. A tu esposa le puede decir abrázame, ráscame esto, sóbame. Pero no hay nada más bonito cuando automáticamente lo hacen de corazón. ¿Por qué? Por lo que hacemos con ellos. ¿Sí me entiendes? No hay nada más bonito cuando la gente te busca. Oiga hermano, oiga hermana, ¿qué hace? Pero imagínate que nomás te busquen porque ven que hay interés. A lo mejor tú tienes dinero, a lo mejor cuando andas con ellos les disparas cosas. Ay, ya no traigo dinero, pero fulana me disparas o la voy a buscar. No, no hay nada mejor cuando tú y yo somos unas personas humildes y que Dios nos usa. Que te usen, que te busquen por lo que tú eres, por la forma que eres, no por lo que se pueden beneficiar de uno. Amén. Vamos a ver antes de entrar a los dones, ¿por qué Pablo habla de esto? Ahí en Romanos capítulo 12, vamos a leer el versículo 3. Lo leemos del versículo, bueno, lo leemos del 3 al 8 y luego lo explicamos, ¿ok? Lo tenemos. Y la palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de ¿qué? Que el que debe tener, sino que piense de sí con qué, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, dice, con alegría. Me encanta como inicia en el versículo 3. Pablo, hermanos, exhorta al creyente que trabajemos y caminemos con humildad. Como dije al inicio, que no se te suba, que no se me suba, que seamos humildes. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como seres humanos tendemos, hermanos, a darnos un concepto más alto que el que debemos tener por nosotros mismos. Nosotros mismos tendemos a subirnos, ¿sí o no? Seamos sinceros, ¿verdad que sí? Tendemos a compararnos con el drogadito, tendemos a compararnos con el matrimonio que tiene problemas. Ay, mira, gracias a Dios, mira mi amor, te rayaste conmigo, mija, porque mira, aquel hombre le pega a su esposa, yo nunca te pego. Ay, mira, Jani, te rayaste porque mira, la esposa de Julano se sale en la noche y mira, yo me quedo. O sea, siempre tenemos el concepto de compararnos con alguien más, pero siempre ganamos, siempre nos miramos más espirituales que otros. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia, les dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo no sé, tal vez muchos de nosotros por nuestros logros, por nuestros éxitos, tal vez por, no sé, por el estudio, tal vez por la familia, tal vez si te tocaron padres que no eran problemáticos o no eran pleitistas o no sufriste mucho en la familia de tus padres, no sé.
tendemos a que se nos suba. Y una persona que confía en sí mismo más grande de lo que debe pensar, normalmente es muy difícil que esa persona se deje instruir, se deje, ¿cómo se dice la palabra? Se deje enseñar o se someta a alguien más. ¿Por qué? Porque la persona que confía en su don, una persona que confía en sus habilidades, en sus talentos, normalmente tiene su confianza en lo que es. Por ejemplo, lo voy a decir con respeto, cuando teníamos nuestros novios, el muchacho que era guapo, pues si la muchacha me voy y me busco otra. ¿Por qué? Porque confiaba en su rostro. La muchacha lo mismo. Pero entre menos seguro se sienta de su cuerpo, más aguanta. No sé si me explico. Porque no, hombre, ya otro guapo como este no me lo agarro, solo tengo que cuidar. Otra guapa como esta no la agarro, pero dependiendo el rostro físico, dependiendo lo que aguanta, le soporta al cónyuge. Y es un tipo a lo espiritual. Mucha gente no se puede o no le gusta someterse porque confía tanto en sus dones, sus habilidades. Si este pastorcito no me aguanta de aquí, cualquier iglesia, como yo sé tocar, como yo sé predicar, como yo sé esto, cualquier iglesia se muere porque yo vaya a su iglesia. No sé si me explico. Confía en sus habilidades, confía en lo que tiene. Y cuando tú confías en en lo que Dios te ha dado, será muy difícil que te sometas al reglamento de alguien. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, antes de que se metan los dones, antes de que Dios te use, Pablo quiere arreglar el problema interno. Porque mira, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, los dones se nos otorgan, se nos dan en el momento que aceptamos a Cristo. El problema no son los dones, el problema son nuestro carácter, nuestra personalidad. Y Dios no quiere una iglesia llena donde haya competencia, donde tú no te sometas a nada ni a nadie. Dios quiere usarnos con nuestros dones, pero quiere que nos sometamos a las autoridades. Y por eso, hermanos, Pablo empieza, hermanos, a ejercer. Pablo dice, hermanos, que debemos controlar nuestra conducta. Y Pablo dice ahí en el versículo 3, hermanos, que deben tener un buen concepto de sí mismo. Pero dice, pero con cordura. Cordura en el griego significa, hermanos, sofreonían. Ser equilibrado, sano, estar en sano juicio. O sea, significa pensar de sí mismo, pero en una forma sana y justa. O sea, cuando tú te quieras catalogar a ti mismo, dice Pablo, piensa de ti mismo, pero con cordura. O sea, no te quieras levantar mucho, pero también ahorita lo voy a explicar. Tampoco te desevalúes mucho, porque una persona que se sube mucho tendrá derrotas, pero también una persona que se disminuye mucho tampoco nunca logrará éxitos. O sea, dice con cordura, en otras palabras, lo que eres. Tú sabes quién tú eres, tú sabes qué carácter eres. Entonces, de acuerdo a ello, entonces vamos a catalogarnos lo que somos. Yo siempre lo digo, no importa lo que ustedes digan de mí, porque es bueno, ok, pero me importa más lo que Él diga de mí. Que te interese lo que diga el hermano, lo que diga tu esposo. Como un ejemplo, mi esposa siempre me sube. Ay, mi esposo, ¿verdad? Y esto está bueno, pues me siento, ay, mira, wow, me rayé, mira mi esposa. Está bien. Pero me importa, me anhela más el que tenga complacido a Él. Porque a mi esposa yo la puedo engañar. A mi esposa le puedo aparentar como que estudio mucho y a lo mejor me voy y me duermo. Y ella piensa que estoy estudiando. No sé si me explico. Eso es bonito cuando alguien te sube, pero no se compara cuando Él te sube. Cuando Él sabe tu corazón, Él sabe quién tú y yo somos. Por eso es muy importante que entendamos esto. Pensar sin cordura, hermanos, de sí mismo, es pensar de nosotros equivocadamente.
Versículo 4, porque ya ahorita voy a entrar a los dones. Versículo 4, del versículo 4 al versículo 5, hermanos, Pablo compara las funciones del cuerpo con las funciones del cuerpo humano. Repito, Pablo en el versículo 4 y 5 compara las funciones del creyente con las funciones del cuerpo humano. Pablo dice que el cuerpo humano tiene diferentes miembros y cada miembro es diferente. Mi mano derecha no se pelea con la mano izquierda. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su función y es lo mismo en la iglesia. Lo que Dios te dio, dijimos en la introducción de los dones, cuando el Espíritu Santo te dio tus dones, Él sabía a qué iglesia ibas a ir, Él sabía la familia que tú ibas a tener, Él sabía el trabajo que tú ibas a tener, Él sabía las necesidades que iba a haber en cada iglesia, Él sabía dónde y para dónde ibas a ir, y conforme a ello, el Espíritu Santo te da los dones para el beneficio de su cuerpo. Por eso Él nos dio a cada uno de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que yo pedía. Él conocía todo de mí. Él sabía que yo iba a estar aquí predicando. Él sabía que tú ibas a estar ahí sentado. Y yo como siempre lo digo, en cada iglesia están todos los dones. En cada iglesia están todos los dones. La diferencia es si todos los queremos desarrollar. Porque el beneficio de los dones es para el cuerpo de Cristo, para que sea beneficiado. Amén. Ahora, por eso, hermanos, no hay lugar para tener un concepto más alto de nosotros mismos. No podemos, tenemos que dejar el orgullo, tenemos que dejar la arrogancia. Eso dejémoslo a un lado, hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a aplastar ¿cómo se dice? Tu identidad, va a opacar tu personalidad. Por eso, hermanos, el orgullo, hermanos, lo dejamos afuera. Puse esto, si lo quieres escribir, lo escribes. Dice, cuando uno se evalúa honestamente, es cuando puede tener éxito para lo que Dios le ha llamado. Repito, bueno, estamos hablando de evaluarse uno, de catalogarse uno, lo que uno es, lo que no es, yo soy menos, yo soy más. Son 3 puntos. Cuando uno se evalúa honestamente, o sea, wow, no, yo lo reconozco que tengo un carácter feo. Yo lo reconozco que este don no lo merezco. No, yo reconozco que esta persona es, wow, mis respetos. Cuando uno se evalúa honestamente es cuando puede tener éxito para lo que Dios te ha llamado. Cuando tú te evalúas honestamente es cuando Dios puede usarte de una forma especial. Cuando nos evaluamos honestamente, no de acuerdo como ustedes me evalúan. Cuando yo mismo me evalúo, cuando reconozco lo que soy, quién soy, cómo soy, Dios me usa. 2. Cuando uno se evalúa demasiado alto, intentará cosas demasiadas grandes y terminará en fracaso. Repito, cuando uno se evalúa demasiado alto, o sea, wow, nomás ahorita me subió la batería y ya ahorita Brandon, no, yo toco mejor que Brandon, nomás se fijaron, nomás agarré yo y empecé, wow, nomás estaban así orando y nomás llegué yo y wow, se manifestó. Cuando me evalúo demasiado alto, voy directo al fracaso, porque voy a intentar hacer cosas grandes que causará fracaso a lo que yo haga. Porque tú y yo pensaremos que somos wow. Yo soy apto para esto. Yo soy para esto. ¿Por qué? Porque nos estamos evaluando demasiado alto. Tercero, cuando uno se evalúa demasiado bajo, nunca haremos todo lo que debemos hacer. Cuando tú te evalúas, es que yo no merezco, es que no, es que ver a mi pasado, es que esto,
nunca vas a hacer nada, porque sentirás que no mereces nada. Tenemos que evaluarnos justo, con cordura, dijo Pablo. No pienses más alto, piensa con cordura lo que es sano, lo justo. Señor, gracias. Yo, hermanos, yo era tartamudo. Yo ni podía leer. Todavía no sé leer muy bien. Yo no podía leer. Aun cuando estuve en el instituto, hermano, yo era tartamudo. Es mi testigo. La maestra, los maestros, hermano, cuando nos ponían a leer en clase, hermano, a mí siempre me daban los más chiquititos. Los parágrafos, los párrafos, los más chiquitos, porque yo tartamudeaba y me daba vergüenza. De verdad. Y ya conforme fue pasando, pues ya, o sea, ya se me subió el orgullo. Pues, ¿qué trae esta maestra? ¿Por qué me pasa? Cuando tú piensas muy bajo, yo tenía miedo, mi autoestima estaba en el suelo. Por eso, si tú piensas, te evalúas justo, Dios te va a usar. Si te evalúas demasiado grande, vas a intentar hacer muchas cosas, pero como no es lo tuyo, te evaluaste y vas a fracasar. Pero cuando te evalúas demasiado bajo, nunca harás nada. Siempre le darás, hágalo usted, hermano, hágalo usted, hermana. ¿Por qué? Porque te has evaluado muy bajo. ¿Me entiendes? Pablo quiere que tú y yo entendamos que cuando vayamos a desarrollar los dones, que no te vengas como el pavo real, pero tampoco pobre de mí, no, lo que es justo. Órale. Gracias, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Cuando tú vayas a orar, no vayas a querer, Señor, haz tu obra, Padre. Porque el crédito no es tuyo, aunque tú tengas el don de sanidad, aunque tú sepas que lo tienes. Y si están orando, no importa, Dios se manifiesta, aunque tú no vayas a poner las manos, Dios se manifiesta. Ni saben de quién fue, quién obró. Simplemente Dios sabe tu humildad, Dios sabe que tú no quieres poner a nadie en el mal. ¿Nunca te ha pasado que cuando van a hablar a alguien, van a evangelizar, lo que sea, y siempre están apenas, estamos dialogando bien suave y de pronto se mete el otro? No, sí, o sea, como que quiere también, o sea, que digan, wow, o sea, que como que quieren, wow, ese hermano nomás habló y aceptó a Cristo cuando yo hablé. No pelees. Deja que Dios haga lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Entendemos? Hermanos, eso es lo importante. Eso, entonces, ahora sí entramos, hermanos, a los dones. Allí los que hablan 6. Y primeramente Pablo menciona el don, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según que la gracia, recuerda, la gracia es algo que no mereces. ¿Sí? Se te da algo que no mereces. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que no se nos da lo que merecemos. Yo merezco la muerte, pero gracia se te da algo que no mereces. Misericordia no se me da, y por la gracia se me da algo que no merezco. Y dice Pablo allí, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de que. Sé que el don de profecía lo vimos en 1 de Corintios 12. Ya lo vimos que la profecía en el griego significa naví, declarar o anunciar. Dijimos, hermanos, ya nos tocó hace como un mes, que es hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo a favor de Dios. Dios te da, hermanos, wow. Es bonito cuando Dios te usa, o sea, wow. Pero vimos, hermanos, que este don, hermanos, se está abusando. Se está saliendo de contexto. Mucha gente lo está usando para el beneficio propio, para verse más espiritual. Que el Señor dice que esto. O sea, la gente ya lo quiere usar como para pantallar. Por eso Pablo empezó con el versículo 3 al 5, que tenemos que ser humildes. ¿Cuánta gente por el don de profecía, hermanos, está sacando ventaja? Que el Señor dice esto, que tú siembres primeramente y Dios dice que ya está hablando por Dios.
Yo no estoy diciendo que esto y lo otro, pero Dios no te va a cobrar. Ahora, yo no estoy aquí para decir que eso es de Dios, no es de Dios, porque yo no soy juez. Yo solamente sé cuando alguien me está dando una palabra de profecía. Yo en lo personal, yo no estoy aquí para ti. Yo en lo personal, Señor, tú dirígeme cuánta gente se deja engañar. Y perdón la expresión, no me voy a meter mucho detalle en esto. Porque yo no puedo poner a nadie mal. Yo no puedo criticar a nadie. Porque yo no soy nadie. En el don de discernimiento vimos cuando alguien te da una profecía que no es de Dios. No es para que lo pongas en vergüenza. Simplemente, dice Pablo, agarra lo bueno y desecha lo malo. Pero el don de profecía, hermanos, se está mal usando. La gente está sacando provecho y no debe ser eso. Si Dios te usa en la profecía, antes de que vayas con anticipación, dile: Padre bendito, esta palabra que tú me diste, Señor, para fulano, para mangano, para la iglesia, es para este momento, porque Dios te da palabra, pero cuando te la da no significa que es para el momento. Ahora tú tienes que entrar en relación con Él y decirle: Padre, ¿cómo quieres que la dé? Sí, es lo que vimos, hermanos. Dijimos, hermanos, que debemos creer a toda la profecía. ¿Se debe creer a toda profecía? No, ¿por qué? Si Dios está hablando por medio, que no. Si yo tengo el don, si tú tienes el don, pues ¿qué, Señor? ¿Por qué yo no? Si no puedo creer a todas, ¿por qué? ¿Por qué dijimos la semana antepasada o hace como un mes? ¿Por qué? Tiene que estar alineada con la palabra. A la profecía no la puedes creer toda. ¿Por qué? Porque a lo espiritual no se le duda. Pero en la parte humana es donde se puede corromper la palabra profecía. Es donde se puede torcer, porque ya puede entrar el sentimiento de la persona. La palabra es de Dios. El problema es cuando ya sale de nosotros, como nosotros, hermanos, somos bien sentimentales. Voltea tu Biblia, por favor, allí en 1 Corintios 14. Lo tenemos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás ¿qué? Juzguen. Cuando alguien te dé una palabra, como dijimos, no, tú escúchala. No te vas a hacer nada. No te vas a redimir. Aunque una persona me dé una palabra o me dé una profecía, aunque no sea, no me va a afectar. Yo cuando me la dan, yo la voy a juzgar, la voy a evaluar, me voy a poner en conexión con Dios. No estoy dudando de la palabra. Y dice Pablo, se tiene que juzgar. ¿Por qué? No estoy juzgando lo que Dios dice, no, porque si la persona ¿por qué la está dando la persona? A lo mejor esa persona la está torciendo y es lo que Pablo quiere dar a entender. Tenemos que creer. Hoy en día, hermanos, hay tanta gente, yo no sé si tú has escuchado, gente que se ha quedado en la ruina, gente, hermanos, que le han quitado hasta dinero, les han quitado las casas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que tú tienes que hacer esto y la gente inocentemente ama a Dios y no porque es hombre de Dios, es una mujer de Dios. No, tenemos que pedirle a Dios el discernimiento para si esa palabra que Él dio ya se empezó a corromper con la humanidad. ¿Sí me entiendes? Es muy importante. Voltea tu Biblia también ahí en 1 Tesalonicenses, por favor. Tú y yo tenemos la responsabilidad de creer en la profecía, hermanos. Pero el problema por causa, hermanos, de la humanidad que hoy en día, hermanos, se está corrompiendo todo, hermanos. Repito, la gente ya quiere sacar ventaja. Y, hermanos, yo pero te digo, cuando
Dios te use, si Dios te usa en la profecía, dale gracias a Dios, pero nunca te vayas a corromper, nunca vayas a hacerlo para provecho, nunca lo vayas a hacer para que la gente te alabe, para que la gente te adore. No, hermano, la honra es para Dios. ¿Por qué? Porque no es de ti ni de mí, sino es de Dios el milagro. Dice allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, lo tenemos, versículo 19. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Qué dice el 21? Examinadlo todo. Retén, ¿qué? Lo bueno. Solamente por causa de que va conectado con la humano, con la persona, por ello, si fuera el Señor que está hablando, créelo todo. Pero por cuanto ya sale de mis labios, como yo tengo manos, yo tengo sentimientos, a lo mejor me puedes caer un poco mal y el Señor dice que te arregles, el Señor dice que te calmes. Entonces ya el Señor dijo, no, pues yo no dije eso, hombre, ¿qué traes? Y no, es así. Yo recuerdo un caso, hermanos, cuando una vez que me dejaron encargado de la iglesia, en ese entonces éramos copastores. Y ese servicio tuvo que salir el pastor. Y iba a venir un grupo. Iba a venir el predicador. Y pues yo no sé qué pensó él. Dijo, ay, ahora sí, aquí es mi. Y hermano, todavía ni predicaba, de verdad. Terminó la música y yo estaba sentado. Dije, Señor, por favor que todo salga bien. Porque yo estaba nervioso. Y el Señor me está enseñando en estos momentos. Estoy pasando por una necesidad, pero el Señor me dice en estos momentos que aquí se va a levantar el dinero que necesito para santo Dios, hermano. Dije yo, pues aunque sea ya hubiera terminado la predicación, pues órale, pues ya no se siente tan mal, ¿verdad? Pero antes de la predicación, y Dios es mi testigo, hermanos, yo estaba luchando. ¿Qué hago, Señor? Yo por miedo a la congregación de no dañarla, a la visita, ¿qué hago, Señor? Y cuando este siervo, ¿dónde dan los alfolices? Esto, me levanto. Dije, perdóname, Señor. Siervo, por favor, primero predique la palabra y después se le va a levantar una ofrenda. Disculpen, hermanos, disculpen esto. Y empezó. Cuando se termina la predicación, me pidió perdón. Dijo, discúlpeme, no sé qué me pasó. Yo no lo avergoncé. Yo le dije, yo no le voy a decir al pastor, porque era buen amigo del pastor. Yo no le voy a decir al pastor, yo quiero que usted le diga. Porque la congregación le van a decir. Y perdóneme si yo lo ofendí, le dije yo. Por eso, dice Pablo en Tesalonicenses, no podemos apagarla. Pero tenemos que evaluarla. Cuando alguien te dé aún en la iglesia, si alguien te da una palabra, no escucho, no, evalúala. Por eso allí, hermanos, y repito, allí entra el versículo 3 al 5. Cuando tú das una palabra, la persona en el momento, simplemente cuando alguien viene a orar por ti, ¿a poco tú no conoces a la persona quién es con la voz? ¿De verdad? ¿Sí o no? Y si esa persona es una persona problemática, pleitista, lo que sea, en el momento que está orando por ti, te está ministrando, te cierras por el testimonio de la persona. ¿Sí o no? Es lo mismo que está diciendo Pablo. Cuando tú y yo queremos ser usados, tenemos que cuidar también lo que somos. Por eso lo vimos ya la semana antepasada. Por eso, hermanos, hay tantos. Mira, voltea tu Biblia ahí en Jeremías, por favor. ¿Cuánta gente no profetiza, hermanos, solamente para caer bien? Ay, ahorita a esta persona le voy a dar una palabra bonita. Ay, el Señor dice esto. Y ay, hermano, hermana, ay, esa palabra la necesitaba. Ay, pues yo sé. Para mí es fácil profetizarte a ti, mijo. Es fácil.
Si para mí yo puedo ir a predicar a otra iglesia o lo que sea, o aquí lo que sea, solamente con el hecho de yo empiezo a orar por ti. Y Señor, yo te pido, Señor, que obres en su matrimonio. Y si digo matrimonio, te pido por su esposo, o te pido por su esposo, y se empieza a quedar, aquí está el problema, tiene problema familiar. Y el Señor dice que trae consuelo. Y el Señor dice esto, no, ya fui yo. Y por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si Dios te usa en el don de profecía, no te involucres con tu carne. Deja que sea el Espíritu Santo, que sea Él el que te indique, que te dirija, que no sea para ganancias, que no sea para que tengas más amistades. Déjalo que Él sea honrado. Que Él sea honrado. Dice allí en Jeremías capítulo 14, por favor. Por eso es muy importante, hermanos, que tú y yo, hermanos, si Dios, hermanos, repito, la iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero había un problema. Había mucho pleito entre ellos, se estaban compitiendo, estaban ganando ganancias, estaban ganando amistades, y por eso la iglesia no podía expandirse más. Si tú y yo somos usados por los dones, con los dones, hermano, pero andamos en pleitos, andamos en esto, la iglesia siempre va a estar estancada, la iglesia siempre va a estar estéril. ¿Por qué? Porque hay competencia, hay pleitos entre nosotros. Ahora me profetizaron esto y de pronto ya vino otro hermano, otra hermana y ahora me profetizó otra cosa. Pues ¿quién dice la verdad? Pues nunca le ha pasado eso a usted. Uy, no diga que sí. A mí una vez antes, hermano, venía uno y me daba una palabra. Gloria a Dios. Ay, Señor, está necesitado. Y luego venía otro y me daba otra palabra. Pues, ¿cuál fue la buena? ¿Será Dios de confusión? No. Dios no es un Dios de confusión. Cuando yo me dejo guiar por Él, yo voy a hablar lo que Él me diga. Porque simplemente Él está usando mis labios para hablar una palabra para la iglesia. Pero que sea Él. Dice allí en Jeremías 14. El versículo 14 lo tenemos. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión, ¿qué? Adivinación, vanidad y engaño de sus corazones os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y que dice, ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Mira, hermanos, hay algo tremendo. Cuando alguien habla solamente porque Dios me dijo, Dios me puso, simplemente porque, híjole, pues me tengo que mirar más acá. El Señor dice esto, cuando no habló Él, lo que estoy haciendo, estoy adivinando. Es a ver si le pego al chicle. Y Dios está en contra de la adivinación. Por eso repito, el don de profecía es algo wow. Pero cuando es directo de Dios, cuando ya se infiltre de mí, o cuando Él le habló a esta persona, pero yo, Padre eterno, a lo mejor esta persona me va a dar esto, me va a dar esto. Y el Señor dice que viene la bendición. El Señor dice que esto, si Él lo dijo, gloria a Dios. Pero si Él no lo dijo, ¿por qué lo estoy diciendo yo? ¿Sí me entiendes? Queremos ser usados, pero vamos a ser usados como Él quiere, no como yo pienso o para sacar ventaja. Amén. Por eso, hermanos, aquí le puse esto, dice, cada creyente que profetiza es responsable ante Dios por el uso o abuso del don. Repito, cada creyente que profetiza es responsable ante Dios por el uso o abuso del don. El que profetiza, cuando digo cada persona es responsable de lo que habla o de lo que abusa, dice que la palabra profética se sujeta al profeta. ¿Qué significa esto? Que cada palabra que yo estoy profetizando, ya sea que fue él que habló o ya no fue él que habló, pero estoy diciendo que él habló, es juzgada y yo tendré que darle cuentas a Dios. Cuando pronuncio el nombre de Dios que Él habló, yo tendré que dar cuentas. ¿Sí me entiendes? Hermanos, si Dios te usa en la profecía, gloria a Dios. Si tú has sentido cuando te metes en la presencia del Señor, que tú sientes el Señor, acuérdate que dice que de acuerdo a tu fe.
Cuando tú estás orando, cuando tú tienes el don, el Señor te va a poner, ¿sabes qué? Tú vas a sentir esa palabra. ¿Sabes qué? Esta persona, Señor, yo siento, Señor, que una palabra, de acuerdo a tu fe, es conforme vas a ir desarrollando tu don de profecía. Dice el 6, que de acuerdo a tu fe. Recuerda esto, conforme lo vayas haciendo, conforme te vayas dirigiendo, va a ir creciendo más tu fe. Te vas a ir sintiendo más sólido, más seguro que a discernir la voz de Dios. ¿Cuándo? Es cuando vas a hablarle a la persona o a las personas. ¿Me entiendes? De acuerdo a tu fe. En otras palabras, vas a empezar como baby. El Señor te va a dar pruebaditas y después te va a dar más. Y conforme vayas más, el Señor te va dando más seguridad lo que Él quiere hablarte. El segundo don que Pablo menciona el don, hermanos, ahí en el versículo 7. O si de servir, en servicio. Pablo menciona el don de servicio. ¿Qué razón? Ya me lo vamos. Servicio, en el griego significa diaconía. Servicio significa servicio, socorro, ministerio, ayuda, alivio. Este es el don, hermanos, que suple las necesidades de los demás, tanto creyentes como no creyentes. El don de servicio, hermanos, es para suplir las necesidades, hermanos. Este don, hermanos, es el que hace la carga más ligera en el ministerio del pastor. El don de servicio, hermanos, es el que hace la carga más ligera para el ministerio del pastor. Es un tipo a Aarón y a Hur. El servidor, hermano, está ahí para servir. Este don se malinterpreta como una persona barbera. ¿Cuántos saben lo que es barbero? El don de servir, hermanos, el don del servicio, muchos, la persona celosa, la que tiene celos, la que no hace nada, lo toma. Mira esa persona barbera, mira, allá anda otra, mira, parece como dice reguilete, anda para allá, para acá. No, no es que una persona con el don de servicio, hermano, no se halla estar solo, no se halla estar parado, no se halla estar sin hacer nada. ¿Por qué? Tiene que servir. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le regaló para que sirviera a la necesidad del prójimo. Ese es el don de servicio. Tú no te hallas, no te sientes. O sea, ¿cómo no? Y la gente te va a criticar. Ya, hermano, ya calmado, hermano. Ay, hermana, ya siéntese. No, es que no es tuyo. Es algo que Dios te dio para el beneficio de necesitado o del prójimo. ¿Sí me entiendes? Por eso, hermanos, es muy importante. Si alguien te llega a criticar, a murmurar, hermanos, que, ay, hermano, usted es medio barberillo. Es que es algo que Dios te dio, es el servicio. Estás para servir, para ayudar al necesitado. Amén. Por eso es muy importante. Hay personas, hermanos, que tienen la habilidad, hermanos, tal vez no tienen la habilidad de hablar en público. Pero, hermanos, cuando tienen el don de servicio, hermanos, padres, son lo máximo. No necesariamente la persona que tiene el don de servicio tiene que estar apta para hablar en público. No, el don de servicio es totalmente diferente a hablar en público, porque una persona que puede tener el don de servicio, hermano, puede ser una persona más bien penosa, hermano, que le pone el micrófono. Uy, no, ¿por qué? Porque simplemente su don no se encuentra en el público, su don se encuentra en ayudar al necesitado, en atender al necesitado. Yo te puedo decir de personas, hermanos, que llega gente, visita, hermanos, y les andan atendiendo, anda para allá. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya dio a esa persona. Es el don de servicio. Tú puedes ir, por eso repito, no tan solo en la iglesia, puedes ir no sé yo, puedes ir hasta un restaurante, puedes ir a una tienda, al remate, y cuando tú ya tienes ese don, o sea, se le cayó algo, ¿no? Porque ya es algo que Dios te dio para servirla, para suplir las necesidades del prójimo. ¿Sí me entiendes? Si tú tienes eso, hermanos, que te motiva, desarróllalo. Síguelo usando, aunque te critiquen, aunque te murmuren. Ay, barbero, ay, ya, hermano, ya, hermana, ya. No, es que lo que Dios te dio no se lo dio al hermano. Te lo dio a ti. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir con eso. Amén. Ahora también Pablo menciona ahí en el versículo, hermanos, 7. Y el que enseña en la enseñanza en el griego significa
didascón. Con este don terminamos, ¿ok? Significa la habilidad de enseñar la verdad, de instruir, de arraigar, de fundamentar a personas en la verdad. Este don, ese es el don que Dios da, hermanos, a una persona para enseñar a otros. ¿Nunca te has fijado que hay gente que no tiene paciencia para enseñar? Y hay gente que tiene paciencia para enseñar. En este don, hermanos, de enseñanza se involucra, hermanos, la enseñanza, se involucra la predicación, se involucra la alabanza, se involucra la danza, se involucra los dramas, se involucra todo lo que involucre de enseñar al demás. Y para este don, ¿sí puede pasar el del piano, mijo? Para este don, la persona necesita mucha paciencia y mucho amor. Recuerda esto, si Dios te ha dado a ti para enseñar, de acuerdo a lo que tú, ¿cómo lo puedo decir? De acuerdo a tu estudio, de acuerdo a tu entrega al estudio, de acuerdo a lo que vas a enseñar. Porque a lo mejor tú tienes el don de enseñar, pero si no te alimentas, no hay mucho que dar. De la abundancia de tu corazón habla. ¿Cómo no puedo poner esto? ¿Tú quieres saber una persona que lee? ¿Quieres saber una persona que lee? Una persona que lee mucho, tú te das a conocer en la forma de hablar. Una persona que casi no lee, su forma de hablar siempre es la misma. Porque cuando tú lees, tu capacidad se te va. Hay palabras que vas a empezar a hablar que nunca te enseñaron a hablar, que no estabas impuesto a hablar, pero como empezaste a leer, te empezaste a memorizar palabras diferentes. Entonces, conforme lo que tú leas, ahora ya tienes más conocimiento, tienes más herramienta. Ahora Dios te va a dar más para enseñar. Entre menos leas, entre menos estudies, pues no tienes mucho para dar. Aunque tengas el don de enseñanza, estás limitado. Tu forma de hablar está limitada. Aún tu carácter, tu personalidad, como tú eres. Si mi esposa me dice, Rafael, ahora la regates, mira ese carácter que tienes. Yo tengo que agarrar lo que ella me dijo, porque yo estoy para enseñar. Y mi enseñanza, por eso digo, no tan solo es palabra, pero yo también tengo que enseñar la forma de hablar, cómo respetar. Es como yo le digo al liderato. Si yo nunca les grito a ustedes como pastor, si nunca les falto el respeto, entonces ¿por qué ustedes como líderes tampoco pueden faltarle el respeto? Pueden gritarle a alguien que está bajo su ministerio. ¿Me entiendes? Si yo no te grito a ti, ¿por qué tú vas a gritarle a alguien más? El don de enseñanza, de acuerdo a lo que tú te alimentas, es lo que vas a enseñar. Y cuando tú tienes el don, hermanos, cuando vamos a ver, tú tienes esa facilidad para hablar, estás enseñando, estás instruyendo. ¡Wow! La gente acepta lo que tú. ¿Por qué? Porque tienes amor, tienes paciencia para enseñar. Sí, a veces te va a doler la cabeza. Ay, este hermanito, hermanita. Hoy, mira, está en el trabajo. Aún en tu trabajo. A mí un día me mandaron a correr un trabajo a Las Vegas. Yo casi no sabía leer mucho los planos. Pero le caí bien al patrón. Y me dijo, córreme a esta persona. Le digo, no, yo no la voy a correr. Le dije, tú no me agarraste para correr.
Tú me dijiste que corriera este trabajo. Yo no tengo el carácter para correr. Tu forma de expresar, tu forma de hablar, estás enseñando. No estoy diciendo que si eres patrón no puedes correr, no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de mí. Al patrón le gustó como yo era, como yo trataba a la gente, y él pensaba que yo era buen patrón, que yo iba a ser buen patrón. No duré mucho tiempo, nomás en lo que duró el trabajo, nos íbamos, estaba mi cuñado Manuel, ahí yo le di trabajo, yo no sabía nada. Cuando tú tienes paciencia, humildad, se te abren puertas para enseñar. Y si encerramos lo que hablamos hoy del versículo 3, depende de la humildad, el corazón. Es que Dios, 3 evaluaciones que tú te debes de hacer. Si es muy alto, querrás lograr cosas muy grandes que no son aptas para ti ni para mí. Si nos evaluamos justo, santo, entonces puedo trabajar de acuerdo a mi capacidad y Dios me va a bendecir. Pero si me evalúo muy bajo, nunca vas a hacer nada. Eso hay que desarrollar los dones. Hablamos hoy del don de profecía. No te entremetas, déjalo que Dios. Hablamos del don de enseñanza. El don de servir. No le hace que te digan barbero. Tú hazlo, porque es algún regalo que Dios te dio. Y hablamos del don de enseñar. Es algo bonito. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte, fuerte al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Para la semana que entra vamos a empezar con el don de exhortación, hermanos. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Y vamos a cantar un canto. Vamos a entonar este canto y decir a Él cuánto lo anhelamos, lo amamos, lo adoramos. Cantamos un canto y después nos podemos ir a gusto. Y si tú sientes que el Señor te está en un don, dile: Señor, dame lo mío, muéstrame lo mío, Señor. Díselo con todo tu corazón.